Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén tan preparados como yo porque hoy vamos a sumergirnos aún más profundo en el culebrón que ha estado acaparando titulares y desvelando pasiones, la relación post-ruptura de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Ya exploramos la superficie, pero ahora vamos a excavar hasta llegar al núcleo, al mismísimo centro del huracán de especulaciones. Si pensaron que el último vídeo fue jugoso, agárrense porque este va a estar aún más cargado de información, teorías y análisis. Vamos a destripar cada detalle, cada rumor, cada pequeño gesto que haya salido a la luz, para intentar desentrañar el verdadero misterio que se esconde detrás de la fachada de cordialidad, o no tan cordial, entre Hande y Kerem. Recapitulando brevemente, ya sabemos que Hande Erçel y Kerem Bürsin fueron la pareja del momento. Su romance, nacido en los sets de Senkalkam, trascendió la pantalla y se convirtió en un torbellino mediático. Éramos testigos de un cuento de hadas moderno, viajes idílicos, miradas cómplices, declaraciones de amor que parecían sacadas de un guión perfecto. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, el cuento de hadas llegó a su fin, dejando tras de sí un reguero de corazones rotos y un sinfín de interrogantes. La ruptura, anunciada con la clásica fórmula de diferencias irreconciliables, dejó a los fans desconcertados. ¿Qué pasó realmente? ¿Por qué una relación que parecía tan sólida se desmoronó de la noche a la mañana? Las explicaciones oficiales nunca fueron suficientes, y rápidamente empezaron a surgir rumores y teorías que pintaban un panorama mucho más oscuro y complejo. Hablamos de las supuestas cláusulas contractuales que obligaban a Hande y Kerem a mantener una imagen pública amistosa, incluso después de la ruptura. Esta teoría, de ser cierta, implicaría que todo lo que vemos es una farsa, una estrategia de marketing para proteger sus lucrativos contratos publicitarios. ¿Estarían dispuestos a fingir una cordialidad inexistente por el bien de sus carreras? También mencionamos las fuentes cercanas a la pareja que aseguraban que la ruptura había sido mucho más dramática de lo que se había hecho público. Infidelidades, celos profesionales, problemas económicos, un cóctel explosivo que habría dinamitado la relación. Y por supuesto, no podemos olvidar las fotos y vídeos que surgieron después de la ruptura, mostrando a Hande y Kerem en actitudes poco amigables. Miradas gélidas, gestos de desaprobación, e incluso, según algunos testigos, acaloradas discusiones en lugares públicos. Estas imágenes, aunque fragmentarias, alimentaron aún más las especulaciones sobre la verdadera naturaleza de su relación post-ruptura. Pero hoy, vamos a ir más allá. Vamos a adentrarnos en los detalles más escabrosos, en los rumores más persistentes, en las teorías más descabelladas, para intentar arrojar un poco de luz sobre este misterio. *** La teoría de la tercera persona, y el silencio ensordecedor ***. Una de las teorías más extendidas sobre la ruptura de Hande y Kerem es la de la tercera persona. Se rumoreaba que uno de los dos, o incluso ambos, había mantenido relaciones extramatrimoniales durante su noviazgo. Aunque nunca se han presentado pruebas concretas que respalden esta teoría, el silencio ensordecedor de Hande y Kerem sobre este tema ha alimentado aún más las especulaciones. ¿Por qué no desmentir los rumores de infidelidad? ¿Qué tienen que ocultar? Algunos argumentan que el silencio es la mejor estrategia para evitar alimentar el fuego, pero otros creen que este silencio tácito es una admisión implícita de culpabilidad. *** La lucha por el control narrativo y la guerra de representantes ***. Otra teoría que ha cobrado fuerza en los últimos meses es la de la lucha por el control narrativo. Se dice que los representantes de Hande y Kerem han estado librando una guerra silenciosa para controlar la imagen pública de sus respectivos clientes. Cada declaración, cada foto, cada entrevista es cuidadosamente orquestada para presentar a su cliente bajo la mejor luz posible y, al mismo tiempo, minimizar el daño causado por la ruptura. En este juego de ajedrez mediático, el silencio también es una herramienta poderosa. *** La presión de las marcas y la amenaza de pérdidas millonarias ***. Como ya mencionamos, la presión de las marcas también ha jugado un papel importante en la relación post-ruptura de Hande y Kerem. Ambos son imagen de numerosas marcas de renombre y sus representantes temen que la ruptura pueda afectar negativamente a sus contratos publicitarios. Por eso se dice que las marcas han ejercido presión sobre Hande y Kerem para que mantengan una imagen pública amistosa y profesional, incluso si eso significa fingir una cordialidad inexistente. La amenaza de perder contratos millonarios es un poderoso incentivo para mantener la compostura. El factor Senkalkam y la imposibilidad de escapar al pasado ***.
Senkalkam fue la serie que los catapultó a la fama mundial y que los unió sentimentalmente. Sin embargo, también se ha convertido en una especie de lastre para Hande y Kerem. La serie sigue siendo enormemente popular en todo el mundo, y los fans se niegan a aceptar que su romance haya terminado. Constantemente les recuerdan su pasado juntos, los presionan para que se reconcilien y analizan cada uno de sus movimientos en busca de señales de una posible reconciliación. Esta presión constante hace que sea aún más difícil para Hande y Kerem superar su ruptura y seguir adelante con sus vidas. **** Las coincidencias casuales y las apariciones estratégicas ****. Después de la ruptura, Hande y Kerem han coincidido en varios eventos públicos. Estas coincidencias, aunque oficialmente casuales, han levantado muchas sospechas. ¿Son realmente casualidades o se trata de apariciones estratégicas orquestadas por sus representantes para mantener viva la llama de la especulación? Algunos creen que estas coincidencias son una forma de generar interés mediático y al mismo tiempo, tranquilizar a las marcas, demostrando que Hande y Kerem pueden seguir trabajando juntos sin problemas. ****, el enigma de las redes sociales y los mensajes crípticos ****. Las redes sociales han sido un campo de batalla clave en la guerra mediática entre Hande y Kerem. Ambos han utilizado sus perfiles para lanzar mensajes crípticos, publicar fotos sugerentes y alimentar las especulaciones. Cada publicación es cuidadosamente analizada por los fans, que intentan descifrar el significado oculto detrás de cada palabra y cada imagen. Están enviando mensajes subliminales el uno al otro. Están tratando de comunicarse con sus fans sin revelar demasiado. ****, el silencio de la prensa turca y las presiones internas ****. La prensa turca, a menudo criticada por su falta de independencia y su tendencia a autocensurarse, ha mantenido un silencio relativo sobre los detalles más escabrosos de la ruptura de Hande y Kerem. Algunos argumentan que este silencio se debe a la presión ejercida por los representantes de los actores, que han amenazado con vetar a los medios que publiquen información perjudicial para sus clientes. Otros creen que la prensa turca simplemente no quiere arriesgarse a perder el acceso a Hande y Kerem, que son dos de las figuras más importantes del mundo del espectáculo en Turquía. ****, ¿reconciliación a la vista? La esperanza nunca muere ****. A pesar de todos los rumores y las especulaciones, muchos fans se niegan a perder la esperanza de una posible reconciliación entre Hande y Kerem. Analizan cada una de sus apariciones públicas, cada una de sus publicaciones en redes sociales, en busca de señales de que todavía existe amor entre ellos. Algunos incluso han llegado a crear teorías elaboradas sobre cómo y cuándo se reconciliarán. Si bien es cierto que el camino hacia la reconciliación parece difícil, en el mundo del espectáculo todo es posible. ¿Volverán a estar juntos Hande y Kerem? Solo el tiempo lo dirá. En definitiva, la relación post-ruptura entre Hande Erçel y Kerem Bürsin es un complejo laberinto de rumores, especulaciones y secretos. Hemos explorado las teorías más populares, analizado los detalles más escabrosos y examinado las pruebas más controvertidas. Y aunque no hemos podido llegar a una conclusión definitiva, sí hemos podido confirmar que la verdad es mucho más compleja de lo que parece a simple vista. Espero que este análisis en profundidad les haya resultado interesante y esclarecedor. No olviden dejar sus comentarios abajo con sus propias teorías y opiniones. Me encanta leer lo que piensan. Y como siempre, si les gustó este vídeo, denle like, compártanlo y suscríbanse al canal para no perderse mis próximos análisis. Gracias por estar aquí y hasta la próxima.